Muy buenas tardes, estimados colegas, contadores públicos del Estado Bolívar. Les saluda Pedro Amaro, secretario de Estudios e Investigaciones del colegio. Hoy, continuando con la celebración del mes aniversario, 47 años de la promulgación de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, le damos la bienvenida a nuestro colega de nuestro país hermano Colombia, Juan Carlos Leyton, licenciado Juan Carlos Leyton, quien nos está acompañando el día de hoy con el tema aspectos generales de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. El licenciado Juan Carlos Leyton es miembro de del prestigioso grupo de firmas Arista Global Group. Tiene máster en auditoría de cuentas y es certificado por la ACA en normas internacionales de contabilidad para el sector público y normas internacionales de auditoría, entre otros. Es una persona conferencista reconocido a nivel latinoamericano, incluso en Europa. Está con nosotros hoy, nos acompaña el licenciado Raúl Gil, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, a la cual le solicitamos que nos dé un pequeño saludo en representación de la Junta Directiva del colegio. Licenciado Raúl. Bien, muy buenas tardes, mis queridos amigos, colegas. Continuamos con la celebración del mes del contador público, en el cual la Secretaría de Estudios e Investigaciones que preside el licenciado Pedro Amaro, conjuntamente con la Junta Directiva, organizamos alrededor de 18 videoconferencias. Ya estamos agotando la primera semana y recuerden que el próximo 27 de septiembre vamos a celebrar el número 47 aniversario de la promulgación de nuestra ley de ejercicio de contaduría pública. Y hoy tenemos el honor de tener un invitado especial internacional. Es el licenciado Juan Carlos Leyton Díaz, quien ha tenido la caballerosidad de utilizar un sábado para estar con nosotros y darnos un poco de conocimiento, de actualización profesional sobre normas internacionales de contabilidad del sector público. Juan Carlos, muy agradecido por este aporte que le está dando a nuestro gremio de contadores públicos, en especial al gremio de contadores públicos del Estado Bolívar, hermano, y bendiciones a ti. La mesa está servida. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, estimados amigos. ¿Se escucha bien en este momento, Sí, por favor? Sí. Ok, cordial saludo al licenciado Raúl, al licenciado Pedro. Veo que está conectado por ahí Igor, un cordial saludo. Vamos a aprovechar este ratito hablando de un tema bien interesante, como es el de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Realmente se nos abren nuevos segmentos de operación y de actualización profesional y muchas veces uno dice, bueno, estoy cansado un poquito del tema tributario o el tema de auditoría, o los chicos, los estudiantes muchas veces dicen, bueno, ¿cuál podría ser otro aspecto que pudiésemos abordar para poder, digamos, desarrollar un desempeño profesional? Y se abre la posibilidad del sector público. Y quiero con esta charla, que es una charla muy breve, muy introductoria, digamos, dar brochazos, dar pinceladas de lo que puede ser la norma internacional y los beneficios que tendría la aplicación de la misma. Igual, en toda Latinoamérica, en toda LATAM, es un tema bastante nuevo. Podríamos decir que ningún país tiene más de 10 años de estar aplicando este esquema normativo y como quiera que entonces es un tema muy nuevo, también está en plena construcción, en plena adecuación y procuraré en este ratito, tal vez una hora, poder empaparlos y dejarlos animados a que inicien el estudio de este tipo de normas. Las memorias las compartiré al licenciado Pedro para que aquellos que estén interesados entonces puedan abordar lo mismo, el estudio, y en forma posterior, cualquier inquietud, cualquier apoyo que necesiten con el mayor de los gustos, un hermano más, un apoyo más. Empezando entonces mi charla, quisiera hacer una breve reflexión sobre lo que está sucediendo con el tema de la pandemia y también el impacto y el papel que juegan los estados en el control no solamente sanitario, sino también en el control y apoyo de lo que está sucediendo con la economía. Todos los países, ustedes habrán podido escuchar, están fuertemente impactados, y aquellos que hablaban de que el 2020 iba a haber crecimientos en el PIB, pues
lo que está a la orden del día son decrecimientos del PIB. He tenido el atrevimiento de compartirles este artículo que se llama El Estado, las respuestas públicas y el día después de la pandemia. Su autor, Daniel Chávez, es un investigador senior del Transnational Institute de los Países Bajos. Aquí está el link para aquellos que quieran leer el artículo. Es muy corto, realmente no le toma bastante tiempo y lo pone a uno a reflexionar sobre cuáles son los modelos que han afrontado algunos países en desarrollo y qué podría esperar Latinoamérica en este periodo de post-pandemia. Entonces, en función de ello, lo que dice el autor es que las respuestas del sector público en el contexto europeo, con énfasis en la dimensión socioeconómica, sugieren lecciones. Y en total, entonces, nos plantea las siguientes que me voy a tomar el atrevimiento de leer. La primera, proteger a la población trabajadora y vulnerable, que el sector público nos proteja. Ustedes han podido dar cuenta que en muchos países, tanto desarrollados como no tan desarrollados, el papel del Estado ha sido el de subsidio, el papel del Estado ha sido también el de patrocinar las empresas dándoles subsidio para que ellas paguen sus salarios y evitar entonces el crecimiento del desempleo. Pese a ello, la lección que nos deja es que definitivamente no hay dinero que alcance para poder cubrir todas las necesidades crecientes de la clase trabajadora. Una segunda lección que nos da el autor es invertir en infraestructura pública para enfrentar la próxima pandemia. Pero escuchen, amigos, la próxima pandemia. No hemos terminado de salir de esta, no se ha encontrado finalmente la vacuna. Algunos dicen que sí, otros que no, que está en pruebas, que va a ser gratuita, que va a tener cobro, y ya nos está advirtiendo el autor de una posible próxima pandemia, y en función de ello casi que nos tomó a todos los países latinoamericanos desarmados porque la infraestructura pública no estaba preparada para enfrentar una pandemia. Fíjense que de hecho las unidades de cuidado intensivo son escasas. Y aparte de eso, los aparatos mecánicos, los respiradores mecánicos también brillan por su ausencia. Los costos elevadísimos, y hoy en día que los estados salen a comprar estos aparatos, pues la gran sorpresa es que les toca hacer cola o hacer fila, como se dice vulgarmente, para que ellos puedan acceder a comprar respiradores tan necesarios para la pandemia. Una tercera lección que nos da el autor es olvidar la obsesión con el déficit público, el nivel de deuda y la caída del PIB. ¿Qué sucede? Particularmente en Colombia, después de que Colombia entró a la OCDE, algunos le llaman el Club de los Países Ricos. Bueno, Colombia es rico en muchas otras cosas, pero no somos un país rico. Entonces, las exigencias de este Club de los Países Ricos son bastantes en temas de cumplimiento de metas económicas y metas políticas y sociales. Y una de ellas es precisamente el control del déficit público, ingresos públicos, gasto público, el nivel de la deuda y por el otro lado la caída del PIB. Entonces lo que nos dice el autor es, no es momento de considerar estos factores, estos indicadores, porque definitivamente después habrá tiempo para poder recuperar los mismos y lo inicial es defender o proteger la población, la vida humana, y en función de ello también entonces más adelante poder recuperar la parte económica. La lección número 4 es la recuperación de la propiedad y la gestión pública es una gran idea. Y esto, la lección 4 en especial, nos va a llevar a poder apreciar la importancia que tiene la norma de contabilidad del sector público. En función que normalmente el sector público tiene una obligación frente a quienes, si estamos en regímenes democráticos, nos han elegido para poder rendir cuentas a la población, para poder entregar cuentas sobre lo que se ha hecho y cotejar lo que se prometió frente a lo que se está cumpliendo o lo que se debiera cumplir. La lección número 5, también nos dice el autor, no podemos olvidar la emergencia climática. Fíjense que a pesar de ello, hoy en día las industrias del plástico, hablaba precisamente ayer con un amigo en una consultoría en El Salvador, de una empresa de plásticos, como siendo el plástico un agente contaminador, en este momento la industria del plástico está disparada, por cuenta de que la gente está pidiendo pues, alimentos a domicilio, no podemos acudir a los restaurantes, todo tenemos que hacerlo con aislamiento social, y entonces bolsas, guantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de ello, no podemos olvidar la emergencia climática, porque definitivamente la naturaleza también nos va a cobrar
parte de la deuda que tenemos con ella. La sexta lección, confiar no solamente en el Estado, sino que también hay que fortalecer los comunes. Para el autor, los comunes tienen que hablar o hace referencia a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales y específicamente aquellas que son entidades sin ánimo de lucro, como una manera también de coayudar a poder salir no solamente de la emergencia sanitaria, sino también en fortalecer los gremios cooperativos, los gremios sociales, los gremios, fortalecer los temas educativos, los temas de capacitación, los temas técnicos, de manera tal que en esta nueva realidad que estamos enfrentando todos, tendríamos que tomar algunas lecciones y realmente está todo por hacer y cualquier cosa estamos aprendiendo sobre el camino de lo que está sucediendo con esta pandemia, que ojalá pronto pues todos salgamos de ella. El COVID-19 ya ha producido muchísimo sufrimiento, pero también nos deja lecciones útiles que no podemos permitirnos ignorar. Dejando esta parte introductoria, quisiera también que ustedes centraran su atención en la imagen que está al frente, en pantalla. Este es un puente que conecta Bogotá, la capital de Colombia, con una capital ganadera y petrolera que tiene nuestro país, que se llama Villavicencio. Es la puerta de entrada a los llanos orientales que nosotros compartimos también con ustedes, los hermanos venezolanos. Entonces, estaban construyendo y ampliando, estos atravesando la cordillera oriental. Y al atravesar, entonces, hubo la necesidad de construir viaductos, ampliar la carretera, en algo que llama el gobierno los proyectos 4G de carreteras, que son concesionadas y entregadas también al sector privado. Y en función de ello, fíjense que antes de inaugurar este viaducto importante, casi conectando los dos extremos de ese viaducto, se desplomó. Y el puente que se desplomó en Colombia estaba mal diseñado y mal construido según un estudio. Aquellos que quieran leer un poquito, yo les dejo aquí la fuente de la cual pueden leer un poco más. Y entonces es donde uno se pregunta, ¿y entonces qué pasa con el control de la gestión del Estado? ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Por qué los dineros públicos siempre al Estado todo le vale el doble, le vale el triple? ¿Y por qué entonces somos ineficientes en los tiempos, en cumplir los presupuestos, en cumplir también en los tiempos previstos para el desarrollo de las obras públicas? Y uno se pregunta entonces, ¿qué está sucediendo? Por otro lado, pues no somos ajenos a ello. Si eso sucedió en Colombia, pues aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un socavón en un paso express en Cuernavaca, en México. Causó 2 muertes y dice la SCT, que es un organismo de control gubernamental, que ordenó una auditoría a la vía construida por la empresa Aldesa con una inversión pública de 2.213 millones de pesos mexicanos. Y vuelve uno también pregunta, y bueno, ¿qué sucedió con esto? ¿Por qué es posible entonces los despilfarros? Y bueno, no quiero ahondar en gran cantidad de casos, porque ustedes ya son conocedores de casos como el de Odebrecht, que ha permeado completamente varias de nuestras economías y varios de nuestros gobiernos, en algunos un poco más estrictos, por ejemplo los peruanos, en otros no tanto como el colombiano. Y en definitiva, lo que encontramos es realmente que hay mucho por hacer en el sector público y hay que generar no solamente indicadores, sino que también esos indicadores se alimentan de información, y en específico información financiera. Y nuestro papel como contadores es fundamental para poder no solamente reconocer, medir, presentar y revelar esta información financiera pública que nos atañe a todos, porque en últimas son nuestros impuestos. Avanzando entonces en lo que venimos hablando, podríamos concluir en que tenemos realmente una grave crisis financiera global. De hecho, algunos con los temas de COVID se atreven a decir que posiblemente lleguemos a niveles de crisis de 1929. ¿Recuerdan la famosa crisis económica mundial? Entonces, normalmente también dicen los economistas que después de una gran depresión y que toque fondo, entre más rápido toque fondo, rebota y vuelve otra vez a subir, pero en definitiva la crisis financiera es global. Y en el sector público con mayor veras porque tenemos 2 factores fundamentales. Por un lado, limitaciones de presupuesto. Para el caso colombiano, quiero contarles que la tasa nominal de impuestos sobre la renta está ubicada en el 32% y veníamos de tasa del 33%,
y 32 nominal, sin tener en cuenta gastos no deducibles que hacen que ella se eleve a factores o valores efectivos mucho más altos. Por el otro lado, cada vez más la población está demandando mayor cantidad de bienes y servicios públicos. Limitaciones de presupuesto por un lado y por el otro lado, aumento de la demanda de bienes y servicios públicos, lo que exige es que cada vez más el Estado tiene que ser eficiente. Bueno, hay tres principios: la economía, la eficiencia y la eficacia. Entonces, la única manera que tenemos es mejorar la gestión de la finanza pública. Pero para poder mejorar la gestión de la finanza pública se requiere uso de información. Y la información que se requiere es contable. Y esa información contable basada en un enfoque de contabilidad de valores devengados. En el sector privado no tenemos problema. Hace mucho tiempo venimos hablando de causación o devengo. Pero en el sector público este tema es relativamente nuevo. Por cuenta que siempre la contabilidad pública se había caracterizado por una contabilidad de caja, entradas y salidas de efectivo. Si acaso teníamos algo presupuestal y teníamos informes paralelos sobre ejecución presupuestal. Entonces, más allá de eso, la integración de contabilidad, como la concebimos en el sector privado, es un tema realmente novísimo. Ahora, muy bien, en nuestros países latinoamericanos, posiblemente a nivel central, es decir, los gobiernos centrales, los ministerios, tal vez tengan los recursos financieros y económicos para poder obtener algo de contabilidad consolidada, de cuentas consolidadas, y aparte de ello, también tener entonces una información oportuna. Pero si vamos a los estados, en el caso nuestro, departamentos, si vamos a las ciudades, algunas que no son ciudades grandes, que son ciudades intermedias, pequeñas, pues ellas tienen graves limitaciones por cuenta que no solamente los contadores no están preparados para este tipo de información, sino que también los software y el personal no tienen los recursos suficientes para poder desarrollar el tema. O sea que el reto es grandísimo para poder mejorar la gestión pública. Avancemos un poco más. Y bueno, aquí no se trata de que estemos o no estemos de acuerdo, no me importa ni ideologías ni temas, sino voy a hablar de una realidad mundial. En esa realidad mundial necesariamente tenemos que hablar del G20. Y si ustedes se fijan o centran su atención, uno diría que las principales 20 economías del mundo, bueno, mentiras también, ¿no? Ahí tenemos varios países que no propiamente se caracterizan por tienen problemas y dificultades. Fíjense lo que pasa con Argentina. Aquí lo tenemos y está metido también acá, tenemos Argentina, mírenlo, acá está. Y tienen niveles en este momento, los contadores argentinos están estudiando ajustes por inflación. Y en eso me quito el sombrero también por ustedes porque pues manejan el tema estupendamente bien. Tengo referencias de Carlos Llobet, un gran amigo mío, y me habla acerca y yo me quedo mirando, oye, son unos tesos ustedes, unos tenaces para ese tema. Pero fíjense que también está Brasil, está México, ¿cierto? Y uno dice que realmente, más que las 20 principales economías, también tenemos un mix de cosas que están allá, porque fue un grupo que fue creciendo paulatinamente, pero lo que me interesa de esta lámina es lo que tenemos en la parte inferior. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el FSB o Financial Stability Board. Estos tres organismos son los que están marcando la parada en términos de arquitectura financiera internacional. Y en función de ello, estos tres organismos son los que constituyen la banca multilateral, son los que constituyen los lineamientos o dan los lineamientos de política económica y fiscal. Y en función de ello, entonces, ven con muy buenos ojos que OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, fomente y apoye el uso de estándares internacionales para la información financiera. Ojo, no es el único requerimiento de OCDE y de estos tres organismos. Nos habla de gobierno corporativo, nos habla de auditoría, nos habla de contabilidad, pero también nos habla de contabilidad del sector público. Y entonces aparecen estos tres organismos que nosotros somos, desde hace mucho tiempo, desde nuestros inicios de contadores públicos, siempre hemos tenido noticia. Por un lado, IFAC, International Federation of Accountants. Y diríamos que nuestra profesión contable es de las más organizadas en el mundo. Le decía tanto a Pedro como a Raúl
que en el mundo, porque por ejemplo en mi país nos hace mucha falta el tema de gremialidad, lo que no sucede por ejemplo con los peruanos. Y entonces es una de las profesiones mejor organizadas en el mundo, como quiera que IFAC emite el código de ética, emite las NIAs, emite las normas internacionales de contabilidad del sector público, emite las normas internacionales de control de calidad, emite el código de ética profesional. Y luego tenemos dos emisores de estándares que han tratado desde inicios de la década pasada, del año 2002, 2003 tal vez, en establecer un acuerdo de NORWAL para poder llegar a una convergencia entre los dos tipos de estándares. Está el Financial Accounting Standard Board, que emite pues, las famosas US GAAP, y por el otro lado está el IASB, que emite las famosísimas normas internacionales de información financiera, que incluyen también las famosísimas normas internacionales de contabilidad. Entonces, se ven con muy buenos ojos que los países adopten estos estándares de preparación de información. Como quiera también entonces los gobiernos corporativos y otras cosas más están pues a la orden del día, no solamente por el tema de esnobismo, sino porque realmente deben de marcar un proceso un poco más estructurado para la toma de decisiones y la gestión de las organizaciones. Voy a avanzar un poco más. Y entonces vamos a centrar nuestra atención en el International Federation of Accountants. Y recordarles, estimados colegas y amigos, que realmente agremia a más de 3 millones de contadores que son cruciales, dice aquí la misión, visión de la entidad, que son cruciales para nuestra economía global. El papel del contador público es preponderante. Si bien es cierto, otros profesionales usan la información producida por los contadores, nosotros también tenemos la capacidad y el conocimiento suficiente para poder abordar este tipo de retos. Y entonces, el principal objetivo de IFAC es del servir al interés público a través de la promoción, el desarrollo y el apoyo a nuestras organizaciones miembros, ¿cierto? Y específicamente a través de la emisión de estándares, Y entonces quisiera recordarles un poco que al momento de apoyar el desarrollo, de adopción e implementación de estándares internacionales de alta calidad, recordarles que la palabra estándar yo podría asignarla como práctica profesional de aceptación mundial, de alta calidad, pero también debo precisarles, estimados amigos, que no son infalibles, son falibles, como todo el resto del conocimiento. Por ahí alguien decía que uno cuando enseña, en el caso de los que somos docentes, también debemos enseñar a dudar de lo que estamos enseñando, porque de eso se trata la investigación y el desarrollo. Los modelos de negocio están evolucionando todos los días. Las formas de hacer negocio cambian todos los días. Los tipos de contrato y los riesgos cambian todos los días. Y aparecen nuevos contratos, nuevos riesgos. Y entonces eso hace que esto sea un proceso dinámico y sea vivo y sea dialéctico. Y en función de ello, entonces, por eso el papel de IFAC tiene que ser no solamente desarrollar los estándares, sino apoyar también la investigación. Vamos a continuar entonces acá para tratar de descender. Quiero recordarles que todos los organismos miembros de IFAC, ¿cierto?, firman una declaración de obligaciones de los miembros, también se conocen como las DOM, en donde tenemos un total de 7 DOM, declaraciones de obligaciones de los miembros. Intencionalmente he dejado una por fuera. Vamos a repasarlas. La número 1, DOM 1, control de calidad. Pues nosotros tenemos las ISQC, o normas internacionales de control de calidad. La DOM número 2, normas internacionales y otros pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría, IASB. Estamos hablando de las normas de educación. En tercer lugar, la DOM número 3, que me habla de las normas de auditoría y de aseguramiento. Y son emitidas por un comité que pertenece a IFAC, el IAASB. No es IASB, tiene una A adicional. La DOM número 4, Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, emitido por el IESBA, otro de los comités técnicos. La DOM número 6, la existencia de mecanismos para la investigación y disciplina contable. La DOM número 7, a pesar de que no es el emisor, estoy hablando de IFAC,
El emisor es el IFRS Foundation a través de IASB, en el caso de las NIF que está emitiendo y las NIC que ha adoptado, y también las IFRIC o CINIF, Comité de Interpretaciones de las NIF, pero fíjense que no las emite, pero tiene una estrecha vinculación también con los comités asesores de la IFRS Foundation en materia de emisión de estándares y en materia también de propugnar porque los países miembros apliquen este conjunto de estándares. Ahora sí, por último, la DOL número 5, y esa DOL número 5 quise dejarla de último porque precisa las normas internacionales de contabilidad del sector público y otros pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, denominado IPSASB por sus siglas en inglés. Entonces, es importantísimo este comité. Cada vez juega un papel más preponderante, cada vez más. Entonces, en resumidas cuentas, todos los países miembros de IFAC, todas las agremiaciones miembros de IFAC, han firmado una declaración de obligación de los miembros. Y una de ellas, la DON número 5, obliga a que se propenda por el uso de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Ahora, si yo tratara de cotejar y comparar las NIF que todos conocemos, e incluso en Venezuela un poco de manera más anticipada que en Colombia, ustedes son abanderados y en mucho de ello las NIF han tomado un gran trayecto antes que surgieran en Colombia. Tenemos que pues ese tipo de normas, las normas internacionales de información financiera, este grupo de estándares, le interesan a los inversionistas actuales y potenciales, a las instituciones de crédito, a las empresas, obviamente al management, a las agencias de rating y también, por último, a los organismos gubernamentales. Aquí en Colombia, DIAN, que hace las veces del CENIAC. Sí, ciérrame el agua allí, Gilbertico. Cierra el agua. Querida Plenia, cierra el micrófono, querida Plenia. Ay. Estimada Plenia, cierra el micrófono un ratito. Muy bien. Entonces, en función de ello, lo que les diría, iniciar mi video, perfecto, ya estamos acá. Entonces, en función de ello, lo que les diría, estimados amigos, es que estas NIF interesan a un conjunto de usuarios principales que el estándar los define como los inversionistas potenciales y actuales, los acreedores y los prestamistas. Y existe otro grupo de usuarios también adicionales, pero también paulatinamente los órganos fiscalizadores, los órganos de control y vigilancia también se están interesando por la información NIF, no solamente por efectos de recaudo de impuestos, sino también por las cuentas nacionales. Avanzando un poco más, entonces me hago una pregunta. ¿Por qué un modelo de preparación? Listo. Perfecto. Entonces les decía, estimados amigos, ¿por qué la necesidad de un modelo de preparación de información financiera diferenciado? Bueno, habría que entender que las organizaciones del sector público tienen una vocación que es esa precisamente, la de prestar servicios a la comunidad, en lugar de obtener beneficios y generar rentabilidad al patrimonio de los inversionistas. De manera tal que cuando analicemos los elementos de los estados financieros, verbigracia, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, no puede tener el mismo concepto, la misma definición que tiene el sector privado. Por cuanto muchas veces al definir un activo, yo no podría esperar que algún activo construido, adquirido, surgido de eventos pasados, que sea controlado por la entidad pública, vaya a generar beneficios económicos futuros, sino que tendríamos que tener otro tipo de medida como podría ser la del potencial de servicios. Y ese es un reto muy grande porque el potencial de servicios se mide diferente al potencial de beneficios económicos. Para el potencial de beneficios económicos nosotros acudimos a muchos conceptos, al valor razonable, acudimos al valor de uso, a los flujos de caja futuros descontados traídos a valor presente utilizando tasas de descuento. Y entonces yo les digo, bueno, la tasa de descuento es otro tema, otro reto bien importante en el tema de lo público, pero definitivamente es diferente por cuanto el objetivo de este tipo de información pretende o propende por otros tipos de gestión diferentes a la del sector privado. Pero, sin embargo, hay una inspiración en las NIF, específicamente las plenas. Pero hay temas que son únicos y exclusivos del sector público.
Por ejemplo, para abordar y anticipar un poquito, los ingresos sin contraprestación. Bueno, para no decirle tan técnico, los impuestos. Los impuestos pues son un deber constitucional, ¿cierto? Ahí no hay un contrato, no hay un instrumento financiero, sino que realmente hay una obligación para el contribuyente y con base en esos impuestos, la entidad pública se supone que no tiene contraprestación económica, sino que debe revertir en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión y en gastos de servicio de la deuda. Entonces tenemos la necesidad de un marco de preparación de información financiera diferenciado. Vamos a continuar. ¿Qué características entonces puede tener estas entidades del sector público? La primera, transacciones sin contraprestación. Y vamos a encontrar algunos servicios que son gratuitos en el Estado. Para colocarte un ejemplo, en Colombia, la educación primaria es gratuita, tiene gratuidad. Entonces, tendría transacciones sin contraprestación. O muchos recaudos que tiene el Estado o las entidades del nivel descentralizado reciben transferencias del nivel central y ellas no tienen el compromiso de una contraprestación al nivel central. En segunda instancia, presupuestos aprobados. Entonces, si manejamos un tema de 3 ramas del poder, se entendería que es el Congreso o Asamblea, en el caso de ustedes, aquí tenemos Senado y Cámara, quien aprueba ese presupuesto para que en los diferentes niveles de territorialidad se puedan entonces aplicar y medir la gestión pública con base en los presupuestos que han sido diseñados. Antes de esos presupuestos, pues hay unos lineamientos de política económica y social macros que van más allá de un periodo gravable, de un periodo económico, un periodo anual. Y entonces hay que tener concordancia también con esos planes económicos y sociales. En tercera instancia, la longevidad del sector público. Uno en el sector privado habla de el principio del negocio en marcha. Y aquí lo que nosotros decimos es que, y es un término muy colombiano, que primero se quiebran todos los demás que el Estado. Y muchas veces para temas de pensión y de salud la gente prefiere afiliarse a las entidades públicas porque saben que en el peor de los casos siempre está papá Estado inyectando los recursos, pero entonces, por decir algo, el principio de negocio en marcha es de muchísima más larga expresión y está congruente con lo que sería el país, un país conforme a unos estándares de crecimiento y conforme a unas metas de crecimiento que también están previamente designadas. En cuarto lugar, tenemos la naturaleza de los activos y pasivos, y algo hice alusión ahorita atrás cuando les hablé de los activos, en el sentido que no los podemos medir con potenciales de beneficios económicos, a pesar de que sí existen algunas entidades que tienen la doble connotación, de tener también activos que generan beneficios económicos y otros que generan potencial de servicios. En quinto lugar, tendríamos la función reguladora. Y aquí es particular porque algunas entidades públicas que emiten normas públicas, normas contables públicas, son a su vez reguladores y son a su vez emisores. En el sector privado estaría mal visto que un mismo emisor de normas sea el mismo regulador de las normas, es decir, habría que tener una separación de funciones, pero el Estado, el sector público, en el caso colombiano la Contaduría General de la Nación, hace las veces también de preparador de la información, hace las veces de consolidador de la información pública nacional, pero también hace las veces de regulador, es decir, de emisor de los estándares. Y por último tendríamos información estadística, que es la configuración, la consolidación de las cuentas nacionales. Y aquí entonces yo guardo, digamos, los gobiernos centrales en Latinoamérica se contentan con poder recaudar la mayor parte de información de los entes grandes, pero no se preocupan por las entidades descentralizadas, por los municipios pequeños, por los estados pequeños. Y entonces yo digo, cuando hay elecciones de alcaldes, de gobernadores, etcétera, 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 y cuando hacen sus planes de desarrollo, tiene que existir una congruencia entre las cifras locales y esos planes de desarrollo. Pero si yo no fortalezco el sistema contable en los niveles más bajos, a pesar de que no dejo de consolidar un municipio pequeñito, el contador general de la nación dice, no me preocupa porque tengo el 99% de la información, pero para las ejecuciones presupuestales y políticas de esa región, de ese municipio, de ese pequeño poblado, se requiere la información. Entonces, aquí no se trata de la materialidad en cuanto a la magnitud y la naturaleza,
sino que también hay que mirar la importancia relativa, como decimos nosotros los contadores. En el sector público, la información financiera entonces debe ser útil para la toma de decisiones, pero también para la rendición de cuentas. Lo que nosotros los contadores llamamos public accountability. En el sector público tiene que ser más public y más accountability. Esto lo tomé de un amigo que se llama Walter Saúl Apaza Mendoza. Él es peruano, trabaja en el sector público en su país y hace unos 2 días tuvo una excelente disertación sobre norma internacional de contabilidad del sector público. Avanzando un poco más, entonces diríamos que el papel preponderante de emisión de la NIC-SP lo tiene el IPSAS-B. Aquí lo tenemos por sus siglas en inglés. Tenemos el International Public Sector Accounting Standard Board, o mejor, conocido por sus siglas en español como el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Y esta entidad no solamente vela porque se emitan estándares congruentes para la información, para preparar información financiera del sector público, sino que el componente básico y fundamental es propender por la aplicación del accrual accounting. En términos sencillos, es la contabilidad basada en el devengo, no la caja. A pesar de ello, no significa que en lo público se abandone por completo la contabilidad de caja. De hecho, en el sector privado, uno de los estados financieros, el estado de flujos de efectivo, no maneja el principio del devengo, de la causación o la accrual, sino básicamente son entradas y salidas de efectivo equivalentes al efectivo. Entonces no es que yo me haya desprendido por completo de la contabilidad de caja. Pero en el sector público es un gran reto porque tradicionalmente durante muchísimos años fue el rey, el Cash Basis Accounting. Entonces el papel de IPSAS-B es trabajar para mejorar la información financiera del sector público en todo el mundo mediante el desarrollo de la NIC-SP. Y cuando digo de todo el mundo es porque es un organismo técnico, no político. Técnico que lo hace de manera objetiva, ni a la izquierda ni a la derecha, sin importar si es un país desarrollado o no desarrollado, sino lo que propende es generar estándares para preparar información financiera de lo público. Entonces, hay un eslogan o lema que tiene IPSAS-B, específicamente el presidente Jean Carroutiers, en donde dice, las acumulaciones, entendámoslo como devengo, en el sector público están aquí para quedarse, persiguiendo un debate productivo. Y ya les voy a decir por qué y les voy a dejar una tarea, estimados colegas, para que la hagan. El marco actual de la información financiera nos habla de la siguiente manera, y aquí está resumidito. Miren, contabilidad de caja de todas las entidades, y esto es obtenido de IFAC y de CIFA, International Public Sector Financial Accountability, del año 2018, el estado de reporte, me dice el porcentaje de países que han sido procesados, capturados en una base de datos acerca de la base de reporte. Y fíjense ustedes, todavía el 30% en el mundo aplica contabilidad de caja. Tan solo el 25% aplica causación, el accrual. Y entonces si tenemos acá 30 más 25, estamos hablando de 55, pero en el paso intermedio entre cash y accrual, todavía hay un 45% en la transición. Gran conclusión, está todo por hacer. Está todo por hacer. Lo que se propone es que dentro de muy poco este 45 pase aquí y estemos hablando entonces de 70% ubicado en contabilidad de causación. Y paulatinamente ese 30% disminuya y se pase al accrual. Avancemos entonces y tendríamos lo siguiente. Aquellos que están con un azul un poco más claro, estamos hablando de contabilidad de causación, y ustedes lo pueden apreciar aquí rápidamente. Aquellos países que tienen un azulito un poco más oscuro, estaríamos diciendo que están en transición de caja a la accrual. Voy a mirar algunos, por ejemplo, mire, Colombia está en transición, Brasil está en transición, Bolivia en transición, Argentina, Chile, por acá tenemos Uruguay, fíjense que Uruguay ya está más oscurito. Y también tendríamos otros como Perú y Ecuador que están mucho más avanzados, al igual que Paraguay. Y no tenemos datos 106 países. Lastimosamente todos los países de Centroáfrica y el norte de África, algo de Arabia, algo por acá, países asiáticos,
por allá de Afganistán, etcétera, etcétera, por acá entonces las Guyanas, y bueno, y ahí tendríamos el estado actual de situación del tema de la contabilidad de lo público. La liberación IPSAS para Latinoamérica, entonces tendríamos de 0 a 33% hay una alineación, el 71%, mírenlo, aquí está, casi todo Centroamérica, Ecuador, estamos hablando aquí de Paraguay, Uruguay, estarían entre 34 y 66% de alineación, 7% de los países, y entre ellos está, por ejemplo, Brasil, mírenlo, el gigante, y 67 a 100% de alineación, estaríamos hablando del 21%, entre los cuales está Perú y Colombia, y por ende también Chile. Entonces, fíjense que está todo por hacer. Y si está todo por hacer, créanme que las entidades del sector público están ávidas de consultores expertos en el tema y sería un tema para que ustedes también tomen como reto profesional estudiar. En muchos países el Estado es el principal proveedor de mano de obra, principal proveedor de empleo y por ello pues también mueve la economía. Y ese artículo se los he querido comparar porque pues aquí nos está hablando de que existe posiblemente una crisis y un debate fuerte a nivel mundial entre si la contabilidad pública debe o no pasar al tema de accrual, al tema de causación. Entonces nos dice acá, en los últimos tiempos se ha afirmado que los auditores se están moviendo en contra de la contabilidad de causación o acumulación o devengo para el sector público, ya que argumentan que los beneficios de pasar del efectivo a la base de contabilidad de devengo no superan los costos significativos de estas reformas. Yo discrepo de ello. Y aquí les dejo el artículo para que por favor lo lean. Y discrepo mucho de ello porque fíjense que muchas veces las obligaciones que debe reconocer y medir la entidad pública son surgidas de temas constitucionales y si yo no las causo y no las mido y no las revelo, no conozco la verdadera situación financiera de la entidad pública. No se trata de caja, se trata también, obviamente, algunos dicen, el problema de lo público está en el tema de la corrupción. Y inventada la ley, inventada la trampa, y esto, ni que NIC-SP no es la solución a la corrupción, pero ayuda a transparentar un poco más la información. Y es una herramienta porque en definitiva la corrupción es un problema también de carácter ético, filosófico y también consensual y de formación que traemos de mucho tiempo atrás. Avancemos un poco más. Dice, solo la contabilidad de acumulación o devengo es capaz de contar la historia financiera completa de una entidad gubernamental. Y estoy completamente de acuerdo, los invito a que lean el artículo. Entonces, para concluir, tenemos que IPSAS-B es el comité perteneciente a IFAC encargado de emitir las normas con principal fundamento en el accrual o contabilidad de devengo o causación para todos aquellos países que paulatinamente están pasando de contabilidad basada en caja en un proceso de transición hasta llegar a contabilidad basada en causación. Y entonces el objetivo de IPSAS-B suministrar información útil para la toma de decisiones, para que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados tanto por la calidad como por el detalle de la información financiera. Entonces, si a mí me van a rendir cuentas, debo tener no solamente información cuantitativa, sino también información cualitativa, haciendo un símil con el sector privado. Yo tengo reconocimiento y medición conforme a los estándares de NIF, pero también tengo revelaciones o divulgaciones, información que debo revelar, que es importante al momento de la toma de decisiones, pero también en el sector público, porque esto es de todos, y al ser de todos, tenemos que generar cultura también en la ciudadanía para que aprendan a leer esos informes. Y por el otro lado, que sean ricos. Hay un mínimo y no significa que el gobernante de turno pueda reportar lo que se le venga en gana, sino que existe un estándar con unos mínimos de información, unos tópicos mínimos para que finalmente la población, la comunidad, pueda evaluar si ha sido una buena o mala gestión. También decirles y recordarles que esto está en plena construcción y más adelante vamos a ver por qué. ¿Quiénes aplican las NIC-SP o IPSAS? Y el estándar establece básicamente 3 grupos de entidades. Las NIC-SP están diseñadas para aplicar a las entidades del sector público que satisfacen todos los siguientes criterios. Si falla a uno de ellos, no está obligada a aplicar NIC-SP. No significa que no lleve contabilidad,
sino que llevará otro tipo de base de medición distinta a NIC-SP. El primero dice, son responsables por la entrega de servicios para beneficiar al público y o para redistribuir ingresos y represa. La segunda dice, principalmente financian sus actividades directa o indirectamente por medio de impuestos y o transferencias provenientes de otros niveles de gobierno. Sin embargo, fíjense que una de las políticas también de OCDE es que paulatinamente las entidades descentralizadas, no las del nivel central, sino aquellas que son territoriales, departamentos, municipios, estados, paulatinamente también tienen que ser autosuficientes, autogestionables y generar recursos propios. Entonces es un tema bien delicado por cuanto hay algunos estados que ya están preparados para eso, pero hay otros estados que no lo están. Entonces tendríamos transferencias provenientes de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda, honorarios, etcétera. Y por último, tercera condición, no tienen, ojo, no tienen como objetivo principal generar utilidades. Las entidades del gobierno que no satisfagan esos criterios aplicarían las NIF. Entonces, aquí en Colombia sucede algo similar. Aquella entidad pública que satisface A, B y C, aplica un marco normativo que, si bien es cierto, no es NIC-SP puro, aquí se hizo, digamos, una adaptación de los estándares, es muy similar, es inspirado y permite de todas maneras mejorar lo que teníamos antes como el régimen de contabilidad pública, o conocido como RCP. Es mucho mejor que lo que teníamos anteriormente. Así como cuando hablábamos de los PSGA locales, y hoy en día hablamos de las BENIF o las NIF, en el caso colombiano. Avancemos un poquito. Las normas y pronunciamientos. Pues decirles, estimados amigos y colegas, que ellas son de libre acceso, son free. Tú las puedes descargar y están traducidas a varios idiomas. El idioma primordial, el principal, es el inglés. Entonces, si yo quiero estar actualizado con la NIC-SP, necesariamente, y quiero tener calientita la información, necesariamente tengo que acudir al estándar en inglés. Entre el momento que se emite un estándar y se hace la traducción oficial al español, va a transcurrir tiempo valioso para uno poderla estudiar. Entonces no hay nada mejor que pues ir directamente a la página del emisor del estándar y descargar, y son 3 tomos. Son alrededor de unas 2000 y pico de páginas, más guías de orientación y preparación. Pero es bien interesante que ustedes vayan viendo el descargue de las mismas. Me he tomado el atrevimiento también de indicarles aquí de dónde la pueden descargar. Ya tenemos la versión 2020 de las mismas, está en inglés, las del 2019 están en español, pero en cualquier momento va a aparecer también la norma traducida al español. Y entonces nos dice que contiene las normas internacionales de contabilidad del sector público completas, publicadas al 31 de enero del 2020. También incluye el Conceptual Framework, que es el marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Si ustedes se fijan, la fecha de emisión, eso está calientito. Ahorita el 30, aquí está, 30 de julio del 2020. O sea, está recién. Ustedes están recibiendo lo último en normas internacionales de contabilidad del sector público. Avancemos. Y aquí he querido preparar un parangón entre aquellos que manejan la norma privada, basada en la norma internacional en la NIF, y aquellos que quieren hacer un paralelo en cuál es el tratamiento del sector público y cuál es el tratamiento del sector privado. Las he agrupado por grupos o temas. Por ejemplo, normas relacionadas con estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, etcétera, etcétera. Y encontramos un parangón entre la norma pública y la norma privada. Ejemplo, si lo que tú quieres es hablar de estados financieros, tendrías que dirigirte a la NIC-SP o IPSA, por sus siglas en inglés número 1, y su equivalente estaría en la NIC, Norma Internacional de Contabilidad número 1, presentación de estados financieros. Así por el estilo, yo tendría la norma número 2, que se llama estados de flujos de efectivo, y su correlación la encuentro en la NIC número 7. Y si estuviera en pymes, estaría hablando de la sección número 7 también, ¿no? La número 3, políticas contables. La IPSA número 3 se llama políticas contables. Cambios en las estimaciones, errores contables. Y su homóloga en el sector privado de la NIC número 8 o la sección número 10. ¿De acuerdo? Pero también voy a encontrar que hay algunas que no tienen aplicabilidad en el sector privado o viceversa, que aplican en el sector privado y no aplican en el sector público. Un ejemplo.
La IPSA 22 o NIC SP 22 se llama Revelación de Información Financiera acerca del sector gubernamental central, no tiene aplicabilidad en el sector privado. La IPSA número 24 o NIC SP 24, presentación de la información presupuestaria en los estados financieros, tampoco tiene aplicabilidad en el sector privado. No significa que el sector privado no maneje presupuestos, pero los presupuestos no hacen parte de los estados financieros de propósito general. Es una herramienta de corte administrativo que utiliza la entidad, ¿cierto?, para poder ayudar y apoyarse en la evaluación de la gestión y también en la proyección de sus planes de desarrollo y sus políticas de desarrollo. Avanzando un poco, entonces, tendría que un segundo grupo de comparativo de estándares estarían con los activos. Entonces, un solo ejemplo. Inventarios. Yo lo encuentro en la IPSA número 12 o NIC SP, Norma Internacional de Contabilidad número 12, y su homóloga en la contabilidad del sector privado es la NIC número 2, Norma Internacional de Contabilidad número 2, o la sección 13 si estoy hablando de NIC para las pymes. Otra, por ejemplo, aquí tenemos las propiedades de inversión, también existen en el sector público. Lo que es la NIC número 40 en el sector privado, o la sección 16, hablando de la pyme, lo encontramos acá en la IPSA 16 o NIC SP 16. Sin embargo, hay muchos aspectos que hay que considerar y evaluar, estimados amigos, al momento de comparar las dos. No significa que si yo sé NIC SP, ya sé, perdón, al revés, que si yo ya sé Norma Internacional de Contabilidad, ya tengo todo aprendido del sector público. No, porque fíjense que esta NIC número 2 tiene algunos cambios con la NIC, la ISA número 12 del sector público. Y de hecho, cuando llegó a Colombia, la NIC número, la NIA, la NIC SP número 12, ella no es exactamente igual a la Norma Internacional de Contabilidad. Te menciono, por ejemplo, en el reconocimiento y medición inicial, la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público para inventarios, la IPSA 12, me dice que si el pago se aplaza más allá de los términos y condiciones normales, la transacción constituye una transacción de financiación y por ende se entendería que el precio de adquisición de los inventarios tiene inmersos intereses implícitos. Y lo que me dice la IPSA es que debo deslindar el efecto del interés implícito del valor verdadero costo del inventario. Y eso es muy bueno para efectos de auditoría del sector público, porque como les dije en un comienzo, todo al sector público le sale más costoso. Y entonces si yo como un organismo de control y vigilancia, como un organismo auditor, detecto ello y estoy utilizando la IPSA pura, voy a deslindar el costo del inventario del valor del costo de la financiación. Y es donde me doy cuenta que, oye, ¿y por qué estás pagando tanto de financiación por ese artículo? Una resma de papel que puede valer aquí en Colombia 8.000 pesos, para el sector público le puede valer 12.000, 14.000 pesos. Entonces, si yo utilizo la IPSA, deslindo esos 4.000 pesos y esos 4.000, prendo las alertas, prendo las alarmas. Aquí está sucediendo algo con esos sobrecostos. Pero desgraciadamente, al convertir la norma, la IPSA número 12, a la norma colombiana, dejaron por fuera ello. ¿Con qué intención? No sé. Sigamos. Si hablo de instrumentos financieros, estaría hablando de la NIC SP 28, la 29 y la 30. Fíjense que aquí tenemos instrumentos financieros, presentación, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, instrumentos financieros, revelaciones. Y sus homólogas las tenemos en la NIC 32, en la NIC 39 y en la NIF número 9, la reformada. Sin embargo, a efectos de medición del deterioro de los instrumentos financieros en el sector público, hay un proceso de alineamiento con la nueva NIF número 9 en cuanto al concepto de reconocimiento de las pérdidas esperadas y no las pérdidas incurridas. Sin embargo, por efectos de COVID, el IPSAS-B, el órgano emisor, determinó postergar la aplicación de este estándar hasta básicamente el año 2023. Entonces, hay una norma nueva para instrumentos financieros, pero todavía no tiene aplicación. Sigamos por acá. También tenemos relacionadas con las operaciones, ¿cierto? Y aquí hay una que es propia del sector público. La NIC SP 23, que se llama Ingresos provenientes de transacciones.
sin contraprestación, impuestos y transferencias. Yo no encuentro su homóloga en el sector privado, pero sí encuentro, por ejemplo, contratos de construcción, ingresos provenientes de transacciones de intercambio, la norma de agricultura, ¿cierto? La de los activos biológicos, y acuerdos de concesión de servicios, que es propia del sector público. Y así también tendríamos el grupito de estándares relacionados con las obligaciones. Por ejemplo, la NIC SP número 5, costos de préstamos, su homóloga sería la NIC número 23 en el sector privado. También vamos a tener normas relacionadas con partes vinculadas y consolidación. También los gobiernos hacen inversiones en asociadas, hacen inversiones en negocios conjuntos, también consolidan. Para colocarles un solo ejemplo, Ecopetrol, que es la compañía petrolera colombiana, ella tiene una participación aún mayoritaria del Estado. Pese a que cotiza en Bolsa de Valores de Colombia y cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York, es decir, está obligada a aplicar NIF plenas. Pero a pesar de ello, entonces, ella envía información, Ecopetrol envía información a la Contaduría General de la Nación para consolidación de cuentas, y también Ecopetrol a su vez tiene inversiones en otras compañías. Por último tendríamos las RPG o GPR, por sus siglas en español, guías de prácticas recomendadas. Tenemos la GPR1, la GPR2 y la GPR3, ¿cierto? Y hay varias que están en procesos y en vías de emisión. Como les decía, es un conjunto normativo que está en pleno proceso de construcción. Ahora, esas dos nuevas que les mencionaba son bastante interesantes, que es la NIC SP41, instrumentos financieros, y la NIC SP42. En el caso de la 41, para periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero del 2022, les decía que por efectos COVID va a arrancar un año posterior. Y en el tema de la NIC SP42, que tiene que ver con beneficios sociales, ella también estaba estimada para arrancar el 1 de enero de 2022, se permitía la aplicación voluntaria anticipada y se han corrido por efectos de COVID y por designación del IPSAS-B para el año 2023. Entonces, aquí les tengo el tema para aquellos que son estudiosos. Entonces, se pretende proporcionar a las partes interesadas un tiempo adicional hasta el 1 de enero del 2023 para la implementación de las siguientes normas y enmiendas: NIC SP41, NIC SP42. Tuve la oportunidad de capacitar a través de Arista Global con nuestros socios en Quito, en el Ecuador, al Ministerio de Economía y Finanzas. Y ellos, muy juiciosos, ya estaban empezando la aplicación voluntaria anticipada de la NIC SP41, un reto bastante interesante, como quiera que están aplicando las pérdidas esperadas y no las pérdidas incurridas. Avancemos un poco más. Aquí, para los que lo quieran conocer, este es el presidente del IPSAS-B, se llama Ian Carruthers, y él dice cómo una contabilidad transparente, cómo un sistema de contabilidad transparente puede ayudar a tomar decisiones en este momento tan complicado después del COVID. También les dejo aquí el link. Aquí les estoy dejando muchas tareas, estimados amigos, para que lean, y es bien interesante. Algunas están en español, otras en inglés. Y dice que la pandemia de coronavirus tendrá un efecto duradero en las finanzas públicas. Es decir, lo que ya ha transcurrido con la declaratoria de pandemia, en Colombia básicamente la emergencia sanitaria empezó en marzo, ya llevamos de marzo 17 a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llevamos 6 meses. Tan solo hasta ahora, hace tal vez unos 15 días, ya empezó nuevamente la economía paulatinamente a reactivarse, pero esto no es instantáneo, que yo abro inmediatamente y recuperamos los empleos perdidos y se reactiva la economía. No, es un proceso lento y los inversionistas están temerosos, por un lado. Por el otro lado, también se dice que puede venir un tema grande de devaluación, un tema grande de inflación, y entonces todo el dinero que está guardado en bancos, la gente está temerosa y los está retirando, y posiblemente se convierta esto en bienes raíces. Es decir, la forma en cómo se comporta el mercado no podemos avisorarla, porque en estos tiempos modernos es la primera pandemia que tenemos a nivel global, de efectos que son insospechados. Entonces, dice Ians, con toda certeza, que son tiempos para navegar en recuperaciones y tiempos de evaluación de las finanzas públicas.
Comentarles un poquito que el proceso de implementación, descrito de manera breve, lo tienen ustedes en pantalla. Son 5 pasos. Uno dice, pues eso, Juan Carlos, eso es muy sencillo. Pero en realidad es un proceso que requiere efectos transversales en las entidades públicas. No es un proceso para el contador, es un proceso que permea no solamente al representante legal de la entidad de gobierno, sino también entonces de manera transversal a otras secretarías, a otros funcionarios de áreas disímiles a la nuestra, a la financiera o contable. Es posible que yo necesite gente que sea de obras públicas, hablar con ingenieros, hablar con constructores, hablar con sector salud, hablar con sector educación. Y en función de ello, en primera instancia, elaborar un diagnóstico de gestión patrimonial contable y de sistemas. En segunda instancia, un inventario y evaluación de los activos fijos. Qué gran sorpresa, yo tuve la oportunidad de participar en varios procesos de implementación de la norma pública aquí en Colombia, de entidades pequeñas, de municipios, porque realmente ellos son los que realmente necesitan el apoyo. El nivel central, pues ellos tienen los recursos suficientes para pagar un ABIFOR. ¿Y qué encontré? Que muchas veces el municipio o el departamento ni siquiera sabía qué tenía. Y algunos activos, algunos terrenos y construcciones ni siquiera habían sido legalizados. Algunas escuelas eran construidas sobre terrenos que la comunidad había donado para que el gobierno local pudiera construir una escuelita. Y ni siquiera estaba legalizada los estados financieros. Una tercera etapa tiene que ver con los procesos de medición de los activos y pasivos. Parecido al ESFA, Estado de Situación Financiera de Apertura, que nosotros desarrollamos bajo la NIF número 1 o bajo la sección 35 de la PYME. En cuarto lugar, balance de apertura y ajuste de procesos. Y en quinto lugar, estructuración de efectos en consolidados. Ya lo que se llama las cuentas públicas, la consolidación de la información. Pero mire qué simpático, que es generar política contable que, a diferencia del sector privado, la política es privada, le pertenece a la empresa, es particular para la empresa. Pero aquí la política contable no es privada, es una política contable pública que toca adecuarla a gran cantidad de entidades de gobierno disímiles, con funciones disímiles, con orígenes diferentes, con funciones diferentes, con objetivos diferentes, y tratar de acompasar una gran cantidad de información. Avancemos otro poco. ¿Y por qué les digo eso? Fíjense acá, tenemos no solamente empresas de hidrocarburos, bancos del sector público, electrificadoras del sector público, telecomunicaciones del sector público, empresas de acueducto, alcantarillado, hospitales, escuelas, bibliotecas, universidades, ministerios, congresos, presidencia, ejército, policía. Toda esta gran gama de entidades que pertenecen al sector público, todas tienen propósitos y objetivos diferentes. Entonces, ¿cómo se solucionó el tema en Colombia? El tema se solucionó de la siguiente manera: separar entre las que son empresas públicas de las que son entidades de gobierno. Y a su vez, entonces, decir, dentro de esas que son empresas públicas, tampoco las puedo tratar de manera igual todas, sino que algunas cotizan. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol tiene capital privado y capital público, y cotiza al mercado público de valores. Entonces ella requiere información que sea de alta calidad, a efecto que los inversores puedan tomar decisiones confiadas y tranquilas. Tengo que tener información capaz de seducir a los posibles inversionistas, capaz de seducir a los prestamistas y a las entidades calificadoras de riesgos. Los bancos, tenemos bancos que todavía son de origen público, que a pesar de que no cotizan en mercados públicos de valores, captan y administran ahorro del público general. Al igual que electrificadoras, con participación también de sector privado y sector público. Y por el otro lado también tenemos hospitales y empresas de servicios públicos, que muchas tienen origen en empresas del Estado. Entonces, cuando uno se pone a mirar aquí el caso colombiano, ustedes podrán escuchar de pronto que Barranquilla, que Cartagena, que son ciudades grandes, y entonces allí el privado le interesa. Yo quiero participar y yo quiero ejercer la función y prestar el servicio público. Pero si yo les hablo de un pueblito por allá, en Leticia, bien abajo al sur de Colombia, en la selva amazónica, o les hablo por allá metido en zonas que son prácticamente olvidadas, a ningún privado le va a interesar. Pero el Estado debe cumplir esa función reguladora
y tiene que proveer y suministrar los servicios públicos y también los servicios de salud. Y por el otro lado también tendremos aquellas entidades cuyo propósito no es generar utilidades, que son las entidades de gobierno que cumplan los 3 requisitos que nosotros hablábamos con anterioridad. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se hizo una adaptación de la NIF plena, una adaptación de la NIF pymes para estas, y por último, una adaptación de la NIC SP. Y en ese proceso, entonces, aquí hay unas resoluciones que le regularon el tema, pero fíjense en las fechas, estamos hablando que estas vienen del año 2013, 2014 y 2015. Entonces, si tomamos la última, más o menos paulatinamente estamos cogiendo experticia, entrenamiento un poquito del tema de lo público, pero nos falta muchísimo todavía por aprender y para poder ajustar. El proceso pues era muy sencillo acá. Para las empresas públicas, parecido a lo que está en la NIF número 1, que es primero un periodo de preparación obligatoria, un periodo de transición y un periodo de aplicación. Entonces, los estados financieros comparativos arrancaban a partir del año de aplicación y en ese momento se dio en el año 2015, de manera tal que el ESFA, el Estado de Situación Financiera de Apertura, tenía fecha enero 1 del 2014. Los primeros estados financieros comparativos fueron a diciembre 31 del año 2015. Para las empresas públicas que no captan ni administran, era un marco normativo similar, no igual, a la NIF para las pymes. Y aquí se empezó básicamente en los años 2014-2015, de manera tal que este grupito de empresas desde el año 2016 en adelante ya están aplicando el marco normativo similar a la NIF para las pymes. Para el sector público, estamos hablando. Y las entidades de gobierno empezaron con fecha de saldos iniciales el 1 de enero del 2018, lo cual significa que tenemos estados financieros con adaptación de NIC SP de los años 2018-2019, iríamos para el tercer año. Pero en todo momento hay una gran transformación, cambios y ajustes, mientras nos adecuamos a esta base de medición de causación o de deuda. Decirles, nos queda ya muy poquito en este introductorio, que para aquellos que estén interesados en el tema, les quiero recomendar este organismo. Él agrupa las contadurías gubernamentales de América Latina y se reúnen normalmente cada año. El año pasado lo hicieron en Brasil 2019, y se llama FOCAL. Aquellos que quieran descargar documentos un poco más profundos, que cómo se mide el deterioro de los activos no generadores de efectivo, cómo se mide el deterioro de los activos generadores de efectivo, temas de ese estilo, evaluación de transferencias, etcétera, tasas de descuento. Pueden profundizar también aquí en FOCAL y ver la experiencia que han tenido en otros países de América Latina. Bueno, aquí está en la página, los trae a esto, documento FOCAL 2019, pero continúo acá. Reflexiones finales, estimados amigos. Vamos a tener 5 diapositivas solamente. El IPSAS-B, entonces, ¿qué significa? Y es una apreciación personal que comparto con un contador público colombiano. Tuve la gran fortuna de tenerlo como profesor. Fue el primero que empezó a hablar de las NIF en Colombia. La mitad de Colombia lo quiere, la mitad de Colombia no lo quiere, por sus posiciones. Él es por allá de norte de Santander, límites también con Venezuela. Ustedes han escuchado a los cucuteños y a los norte santanderianos que hablan muy duro, ¿cierto? Y contestan de una manera así, pareciera que te estuviera regañando a toda hora. Y Samuel dice lo siguiente con total precisión. Todos quienes quieren hacer de todo y lo hacen con baja calidad. Es decir, hay contadores que hacen de todo. Te hablan de tributaria, te hablan de auditoría, te hablan de norma pública, te hablan de NIF pymes, te hablan de NIF plenas, etc. A todos se le mide. Todos quieren hacer de todo y lo hacen con baja calidad, que es la base para los pagos. La especialidad, la calidad, es la base para los pagos buenos. Comienza por la diferenciación. ¿Quién es auditor? ¿Quién se dedica a impuestos? ¿Quién a IFRS? ¿Quién a lo gubernamental? Etcétera, etcétera. En todas las profesiones, a los generalistas les pagan muy poco. En cambio, a los especialistas, que no se meten en campos que no dominan, les pagan muy bien. Y el clásico ejemplo son los médicos. Si tú consigues un médico, cardiólogo, pediatra, con otra subespecialidad de medicina interna, no sé, que primero fue médico internista y después pasó a cardiólogo y por último a pediatra, cardiólogo, pediatra, pues es una persona, es una subespecialidad que se consigue muy poco y posiblemente le pagan muy bien.
Avancemos, segunda reflexión. Quiero hablar sobre las ISAI. Y mi estimado licenciado Pedro me hablaba que la semana siguiente continúa la celebración de los 47 años de la Federación de Contadores Públicos Venezolanos. Y que el ciclo de conferencias de la semana entrante va a hablar de auditoría. Yo le dije, oye Pedro, invítame, mi hermano, porque si van a hablar de auditoría del sector público, no es igual. Así yo sea el duro en NIAS, en normas internacionales de auditoría, y esté certificado, el mundo de lo público es otro mundo completamente diferente, pero es bien interesante que podamos abordar también el estudio de lo mismo, y quiero escucharlos. Entonces, la NIC-SP, para aquellos que ejercen auditoría, es una herramienta fundamental para las contralorías. ¿Por qué? Porque las entidades fiscalizadoras superiores, cuando yo mencioné esto, a nivel internacional estamos hablando de las SAI, por las siglas en inglés. Cuando ellas están fomentando la responsabilidad gubernamental en el uso de los recursos públicos, ellas suponen que el uso de la NIC-SP propende porque los contenidos de información se basen en prácticas que sean coherentes con lo prometido en el plan de gobierno, con la ejecución, con las políticas o principios de economía, eficiencia y eficacia, y en función de ello las mejores prácticas para la fiscalización pública y guías de auditoría están contenidas o son emitidas por ISAI. Mira, aquí tenemos el International Standard of Supreme Audit Institutions, mejor conocido como ISAI, y ellos tienen unas guías que se llaman las INTOSAI, guías para el buen gobierno. Y entonces, ¿qué propenden esas ISAI? Propenden por mejores prácticas para la fiscalización pública y guías de auditoría. Pero mal haría yo, como entidad fiscalizadora, como entidad reguladora, como Contraloría, efectuar procesos de auditoría sobre la entidad pública que aplica NIC-SP y yo no sé, y no conocer nada de NIC-SP. Pues es un principio fundamental que debo aprender la contabilidad de causación o de devengo que están aplicando las entidades del sector público. Tercera reflexión, y me quedan dos. Cambiar al mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. Esto más que una reflexión, pues es una verdad que siempre repito a mis estudiantes es, sé que hay muchas cosas por cambiar, sé que muchas veces la desesperanza se lo come a uno enterito, que realmente la corrupción nos está carcomiendo, que realmente el país de las maravillas no existe, que siempre está presente la debilidad humana, pero en función de ello, todavía creemos, somos románticos y filosóficos en que esto realmente se puede cambiar. Cuarto mensaje o reflexión, estimados amigos, desearles muchísimas, muchísimas felicidades en esta profesión tan dura, tan bonita, pero tan desagradecida, porque cada vez nos toca más duro, cada vez nos exigen más información, más reportes, más exigencias. Los clientes no quieren pagar, las dificultades económicas están a la orden del día, pero ustedes, colegas y amigos, realmente son unos héroes y realmente estamos generando valor agregado a la sociedad. Y si es en lo público, miren que hay un gran espacio por abordar. Ese era el cuarto mensaje. El quinto es un mensaje muy personal. Realmente soy un amante de mi profesión. Respiro por los poros y las venas siempre en mi profesión. Y es invitarlos a que sigan este podcast. He pretendido hacerlo no solamente a nivel de podcast, sino también como un canal de YouTube que se llama Upgrade Contable. Y ahí cada vez que me queda tiempito procuro pegar cositas que ustedes puedan tener allí de contribución también. Lo pueden encontrar en Spotify, para los que son chicos, en Apple Podcasts, en Anchor y también en YouTube. Y se llama así, Update Contable. Entonces, bienvenidos, invitados a que lo sigan, sus aportes también son bienvenidos. Aquí ya no existen fronteras para nada en la materia contable y tributaria. Y este es un cordial saludo de parte de todos mis amigos. Aquí, me permito señalarlo, está Carlito Jovet, gran amigo, está Hernán Casinelli, Alexei Estrella, está Manolo Rejón, Luis Zúñiga de Bolivia, María Luisa González Britos de Paraguay, está Carlitos de Costa Rica, está mi amigo Cristian Barrera de Nicaragua, está Huguito, que habla mucho de precios de transferencia en El Salvador, algunos de los amigos. Lo único, aquí eso no es para llenarse uno de dinero ni nada, sino simplemente es por puro y físico amor a la profesión. Estimado Pedro, misión cumplida.